Hola, soy Lady Ladino, una neuróloga e investigadora apasionada por las neurociencias. En el episodio pasado entendimos cómo el estrés agudo es necesario y beneficioso, y en cambio el estrés crónico es una plaga que nos enferma. La batalla es mental, pero la lucha se vive en todo nuestro cuerpo. El episodio de hoy se llama Bálsamo Nocturno. En el mundo occidental estamos durmiendo 1.5 a 2 horas menos de lo que dormíamos hace un siglo. Parece que se nos olvidó dormir, como respirar. Actos tan naturales y tan necesarios ahora generan sufrimiento. Y es que dormir 2 horas menos cada día es preocupante. Ustedes saben qué hace nuestro cerebro y nuestros genes en 120 minutos en la noche. Hoy espero explicarlo de manera clara y asertiva. Empecemos con los genes. Hace una semana tuve un dolor intenso, bastante anormal. Me realizaron exámenes médicos y me encontraron una masa. En medicina, una masa es tumor, cáncer, hasta que se demuestre lo contrario. Yo puedo decir con toda sinceridad que no sentí temor. Mi confianza está puesta en Dios. Y como médica pensé, listo, lo que haya que hacer, radio, cirugía, quimioterapia, tengo todo el apoyo, de esto salimos con mi familia. No me angustió el futuro, no pensé negativamente en lo que se venía, pero empecé a pensar hacia atrás. ¿Qué en mis genes sucedió? ¿Qué pudo haber dañado el material genético para que algunas células se malignizaran si tenía cáncer? Entonces pensé en mis conductas biológicas, exposición a anticonceptivos, la lactancia materna, qué hice, qué no hice, ejercicio, dormir. Finalmente no tenía cáncer, no tengo cáncer. La masa resultó ser otra enfermedad diferente, pero el cáncer nos atemoriza porque el cáncer mata. El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en el mundo y causas de enfermedad en el mundo. En el 2020 habían 20 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo y 10 millones de defunciones se atribuyeron al cáncer. Y el cáncer siempre ha existido, pero a principios del siglo XX se dispara de manera marcada y una de las razones es la privación crónica de sueño. Sí, no dormir aumenta el riesgo de cáncer. Como seres humanos compartimos el 99.9% del material genético. Entonces, ¿por qué somos tan diferentes física y mentalmente? Porque algunas personas se ven más jóvenes que otras teniendo la misma edad. La diferencia depende del ambiente, de los estilos de vida, de lo que comemos, de lo que pensamos, de las decisiones que tomamos consciente o inconscientemente, de si dormimos. Todos estos factores determinan la expresión de nuestros genes cada segundo de nuestra vida. Y hay un poder especial reparador del sueño. Dormir afecta a nuestro material genético, nuestro DNA. Esto ocurre especialmente en la noche, no en el día. En la noche ocurre una gran reparación genética. Se han realizado estudios médicos en personas que realizan turnos nocturnos, en personal de salud, en médicos, y comparan las personas que trabajan de día versus los que trabajan de noche. Los que hacen turnos nocturnos tienen un 30% menos de reparación genética y por lo tanto más riesgo de cáncer, y esto es dosis dependiente. A más años haciendo turnos, mayor el riesgo, y esto está demostrado en grupos enormes de enfermeras. Hay estudios de hasta 2 millones de participantes donde se ve un aumento en el riesgo de cáncer de mama en un 30%, un porcentaje alto. Y es que el 15% de nuestros genes están controlados por el ritmo circadiano. Circa significa alrededor o cerca, diem significa día, es decir, son ciclos biológicos que duran en promedio lo que dura un día, o sea, 24 horas. La Agencia Internacional de Investigación de Cáncer de Estados Unidos es una institución que se encarga de evaluar el riesgo de desarrollar cáncer con exposición a ciertas sustancias químicas. Y esta agencia clasificó los turnos nocturnos como un carcinógeno 2A, es decir, probablemente cancerígeno, con pruebas suficientes para causar cáncer, similar a gases de motor de diésel, a esteroides y a otras sustancias químicas. Acá, por ejemplo, el cigarrillo tiene 70 sustancias químicas que pueden causar cáncer y son carcinógeno tipo 1. El sueño es un periodo natural de reposo del cuerpo en donde entramos en un estado anabólico, en donde hay mantenimiento de tejidos, se almacena energía, se fabrican sustancias, crecen nuevas células, se repara el DNA. Cuando estamos en vigilia o despiertos, estamos en un estado catabólico de degradar, descomponer y destruir sustancias para sacar energía y gastarla. Es decir, durante el sueño nos reconstruimos, nos reparamos, crecemos. Y cuando no hay reparación, pues hay averías. ¿Quién no ha sufrido con la reparación de un carro?
Y yo digo sufrido porque yo vivo en una región rural, estoy lejos de la ciudad y necesito un carro para sobrevivir. Si no tengo carro, no puedo llevar a los niños al colegio, no puedo ir al trabajo, no puedo ir a mercar, entonces lo sufro. Un día sin carro es un día caótico, pero no me salvo del mantenimiento. El carro necesita el mantenimiento, o si se daña tengo que ir a arreglarlo. Todos los dispositivos electrónicos requieren mantenimiento, la nevera, la lavadora, pues nosotros también. Los dispositivos electrónicos se ponen lentos, el celular se llena de fotos y hay que hacerle un mantenimiento, borrar fotos, nosotros también. Adicionalmente, cuando no dormimos, la melatonina disminuye. Esta es una hormona que tiene además capacidades anticancerígenas. Es como carroñera de radicales libres, hace limpieza y es antiestrogénica. Cuando hay estrógeno en exceso, esto se ha asociado a cáncer de mama y esto explica aún más por qué no dormir o hacer turnos nocturnos aumenta el riesgo de ese tipo de cáncer. Y esto aplica para todas las personas, no solo los que trabajan de noche, también los que pasan la noche estudiando, viendo televisión o de fiesta. Yo siempre le digo a mis pacientes en consulta, a mí no me importa la razón, no puedes trasnochar. Si es una monja o si es una adolescente, me da igual, especialmente porque la mayoría de mis pacientes tienen epilepsia y el trasnocho aumenta el riesgo de convulsiones. Ahora, lo primero son los genes, importantísimo, y lo segundo, el sueño tiene una función vital en seres humanos que descubrimos apenas hace una década. En el 2012, neurocientíficos de la Universidad de Rochester en Estados Unidos descubrieron algo que llamaron el sistema linfático, en analogía con el sistema linfático, que es esa parte que tenemos del sistema inmune que nos ayuda a excretar desechos. ¿Recuerdan la palabra ganglios? Cuando nos enfermamos nos salen estas bolitas acá en el cuello. Ese es el sistema linfático. Y la G en el cerebro viene por las células gliales. ¿Qué es esto? Esto es un sistema de limpieza de residuos en el cerebro. Descubrieron que el cerebro está lleno de canalitos como Venecia, que diariamente se llenan de basura y diariamente deben ser limpiados. Tenemos billones de neuronas que igual que nosotros se alimentan, se comunican, se reproducen, mueren y por lo tanto hacen basura. El cerebro es un órgano muy activo y produce muchos desechos. Maike Nedergaard, una neuróloga danesa, que es la autora principal del artículo y de ese descubrimiento, cuando descubre este sistema linfático, ella dice, creo que descubrimos por qué dormimos. Sacar la basura del cerebro, barrer toxinas, moléculas, células muertas, proteínas, hace espacio para que el cerebro crezca y se desarrolle. Y esto es crítico en la función cerebral. No sé si les ha pasado con alguien, pero yo recuerdo mucho en la infancia que yo jugaba en la casa de mis vecinos por todo el barrio. Yo crecí en un pueblo pequeño, caliente, húmedo y ocasionalmente caían hojas en las fachadas de las casas, en los andenes y las vecinas las barrían todo el tiempo. Ellas lo perseguían a uno con la escoba, entonces yo me corría, saltaba, hacía espacio, pero para ellas nunca era suficiente. Ellas amaban estos espacios limpios. Estos andenes eran inmaculados y en esa época no existían estos dispositivos de aspiradora que hacen aseo, estos robots que barren. Ellas amaban barrer. Pues estos andenes, así como mantenían limpios, necesitamos nuestro cerebro limpio. Necesitamos espacios pulcros en el cerebro. Y lo increíble es que este sistema de limpieza funciona 10 veces más cuando dormimos que en el día, o sea, básicamente funciona en la noche, especialmente en una fase de sueño que se llama la fase de sueño profundo o N3, en donde las neuronas literal hacen espacio, se reducen un 60% en su tamaño para permitir que los canales de líquido pasen y ese barrido sea eficiente. En esta fase de sueño, que es N3, es la fase en la que más lentos eléctricamente estamos. En vigilia normalmente estamos haciendo 10 a 20 oscilaciones por segundo, vamos a toda, pero en esta fase de sueño vamos a 1 por segundo, vamos a 1 Hz. Y esta lentitud eléctrica abre esas compuertas o esos canales para que salga la basura. Cuando yo vivía en apartamentos, existe algo que se llama el chute de la basura y uno saca la bolsa de basura, va a ese pasillo, tira la bolsa, la deposita y la bolsa desaparece, la basura desaparece de nuestra vida. No sabemos qué pasa de ahí para allá, pero desaparece. Ahora que vivo en una finca, sacar la basura de mi vista, de mi olfato, depende de mí. Yo lo hago cada 3 días, tengo que llevar la bolsa a mi carro, luego en la unidad hay una zona de basuras. Cuando yo no hago esto a tiempo, siempre pasa algo desagradable. Moscas, larvas, cucarachas.
Lo mismo pasa en nuestro cerebro cuando no dormimos profundamente, cuando no hacemos esta fase N3 de sueño profunda, porque no hay esta limpieza, se empiezan a depositar basuras, se empiezan a acumular. Y una de las basuritas más conocidas se llama beta-amiloide, que es un depósito que se encuentra en la enfermedad de Alzheimer, así como aumenta el riesgo de otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora ustedes pensarán, wow, pobre estas personas que trasnochan, pobre estos médicos, estos celadores, estos bomberos, estos policías, duermen tan mal que terminan sufriendo de cáncer o Alzheimer. Pues los efectos de la privación de sueño son agudos, pero se cronifican y se acumulan, así que nos aplica a todos. No tenemos que hacer turnos nocturnos para vivirlo. Nosotros dormimos el 30% de nuestras vidas y este tiempo es suficiente para prestarle atención. Cuando no dormimos bien, y todos hemos sentido esto, estamos lentos, cometemos errores, el desempeño se reduce, aumenta la variabilidad en lo que hacemos, vivimos por debajo de nuestro potencial. Y estos estudios se han hecho, y esto se ha demostrado, esta lentitud y estos errores, solo con dormir 6 horas en la noche. O sea, 2 horas menos de lo ideal, porque sí, deberíamos dormir 8 horas. Entonces, cuando estamos trasnochados, activamos una red que se llama la red neuronal por defecto, que está en varias zonas del cerebro. Esta red se conecta y es como vivir en piloto automático. Normalmente esta red está activa en un 50 al 80% de nuestro día. Cuando estamos trasnochados está aún más activa en un 90% o más del tiempo del día. Y esto se asocia a infelicidad y a insatisfacción vital. Después de estar 24 horas despiertos, el azúcar, la glucosa que llega al cerebro, globalmente se disminuye en un 6%. Y parece poquito, pero esto nos hace lentos y torpes. Por eso empezamos a tener deseos o antojos de dulces, porque cuando éramos cazadores y recolectores, el nivel de azúcar del cerebro iba a determinar la supervivencia. Pues globalmente se reducen en un 6%, pero hay zonas que sufren más y acá tenemos el prefrontal. Entonces la torre de control, el prefrontal que está acá detrás de nuestra frente, que nos diferencia de los animales, cuando estamos trasnochados 24 horas, es decir, no dormimos una noche, el azúcar del prefrontal se reduce en un 15%. Este es el área con la que tomamos decisiones, con la que distinguimos lo bueno de lo malo. Entonces, cuando estamos trasnochados, sencillamente no somos nosotros, estamos secuestrados en una versión torpe, lenta e irritable de nosotros mismos. Podemos tener toda la fuerza de voluntad para hacer cosas, pero la biología nos abandona. Y hacemos el trabajo. Trasnochados igual tenemos que trabajar, pero el trabajo tiene menor calidad, menor efectividad. Nos demoramos más tiempo en completar tareas, hasta un 14% más tiempo, y somos un 20% más errados, cometemos más errores. Y estos porcentajes se encontraron en un estudio realizado en médicos. Los médicos cometen más errores cuando están trasnochados. ¿Tú te has sentido así? ¿Has vivido esa sensación de cansancio en que tú dices, no soy yo y quiero ser yo, pero no lo logro? Yo viví esto en carne propia con mis hijos y mi esposo cuando mis hijos estaban más pequeños. Cuando mi hijo mayor tenía 2 años y medio, entró al jardín, a la guardería. Nosotros esperamos, obviamente, como familia, a que el menor tuviera 6 meses, ellos se llevan 2 años, por temor a que un virus muy grave del que estaba el mayor, que estaba en el jardín, afectara al bebé. Pues cuando mi hijo mayor nació, el que entró al jardín, esto fue justo antes de la pandemia. Así que él nunca había estado expuesto a virus. Tenía casi 3 años, pero su sistema inmune sabía poco o nada del mundo y en la casa empezó una batalla olímpica. Mi hijo mayor se llama Lucas. Entonces Lucas llegaba con un virus del jardín, infectado, duraba con fiebre 4 días, pasábamos 4 malas noches y a las 72 horas o a los 4 días se enfermaba el pequeñito, Marco, que tan solo tenía 6 meses. Y a las 72 horas nos enfermamos yo, el papá, los abuelos, la empleada. Entonces vivíamos como 10 o 12 días de fiebre, llanto, privación de sueño y cuando por fin veíamos la luz, llegaba el siguiente virus y volvíamos a empezar, no había un descanso. En mi vida yo jamás había estado tan cansada, tan triste, tan torpe, tan desanimada, tan frustrada y así trabajaba, tenía que trabajar, ya la licencia de maternidad se había acabado y yo era una zombie. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para evitar unas infecciones, para tratarlas. Pensamos en sacar a Lucas del jardín, hicimos los tratamientos de la ciencia, las vacunas, los probióticos, todos los remedios caseros que nos recomendaban. Hubo llanto, oración, cambiamos de dieta.
Pero esto era sencillamente algo que debíamos vivir, era un valle inevitable. La única forma en que mis hijos desarrollaran el sistema inmune era exponiéndolos a virus. Y yo entendí esto hablando con una amiga médica que amo por su sabiduría materna. Ella vive en España y tiene 2 hijos igual que yo, 2 niños, que son 4 años mayores. Ella ya había pasado por esto. Y un día me dijo con un acento costeño gallego, con mucho amor: Lady, la vida es dura. No seas loca. Deja de pensar en meningitis, porque además yo como médico me angustiaba. O sea, cada vez que veía que el compromiso sistémico era horrible, yo decía, de pronto es una infección mayor. Me dijo, piensa como mamá, no como médica. Aguanta, sé fuerte que tú puedes, no hay nada que hacer. Yo me quedé como plop, porque me lo dijo con mucho amor, pero con mucha franqueza, pero ella tenía razón, esto me tranquilizó. Lo más duro de esos 3 meses fue el trasnocho tan bárbaro. Yo me sentía drogada. Y es que la privación de sueño es similar a la intoxicación alcohólica. Es tan perjudicial como haber consumido alcohol. Entonces está demostrado científicamente que cuando permanecemos 24 horas de vigilia, o sea, una noche que no dormimos, tenemos los mismos errores a las personas que tienen una alcoholemia del 0.1%, que es mayor al tope legal permitido en Estados Unidos, que es 0.08. Yo duré borracha literal 3 meses. Dormir, como muchas funciones del organismo, depende de los ritmos. Y aunque todos en este podcast somos diferentes, tenemos algo en común, y es que vivimos en el planeta Tierra. Cuando el planeta apaga las luces, el universo nos está dando una señal para apagarnos, y cuando sale el sol, es el momento ideal para despertarnos. El problema es que nuestro cerebro está programado para un mundo que ya no existe, o que ha sido modificado por nosotros, en este caso con la luz artificial. Una buena noche inicia desde que despertamos. La cantidad de la luz del sol que recibimos en la mañana va a determinar cómo va a ser esa noche para nosotros. En el cerebro hay un reloj biológico, en el hipotálamo hay un núcleo supraquiasmático. El hipotálamo es la glándula maestra de las hormonas, es la que determina si tenemos hambre, sed, fatiga, energía, controla la temperatura y por supuesto controla el sueño. El sueño es un baile de hormonas que requiere ritmos, y alinear o darle orden a esa secreción de esas hormonas va a asegurar la calidad de sueño. Entonces empecemos por la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad o del bienestar, de la serenidad. De hecho, muchos antidepresivos se han centrado en serotonina, aumentan la producción, disminuyen la recaptación, aumentan la liberación, la hacen disponible. La serotonina va a depender de la dieta, porque el 95% se produce en el intestino, de la actividad física, como hablamos en el episodio de la píldora mágica, y de la luz del sol. Nuestros ojos tienen unos receptores de luz que le envían señales al cerebro para aumentar la producción de serotonina, y esto ocurre a diario. Nosotros no sabemos, pero vivimos privados de luz natural. Yo me di cuenta apenas hace 1 año, cuando empecé a estudiar funcionamiento, salud y bienestar, y dejé de estudiar enfermedades. Nuestros ojos tienen una capacidad extraordinaria de adaptarse a cambios de brillo. Vayan ya a la configuración del celular, pero por favor no lo hagan si están manejando. Cuando puedan, vayan a configuración del celular, busquen opción de pantalla, luz, brillo y jueguen con los extremos. Modifiquen a diferentes configuraciones y noten cómo en segundos nuestros ojos se adaptan. Ahora vivimos encerrados dentro de construcciones, en habitaciones, en hoteles, en hospitales. La luz adentro es 100 veces menos fuerte que la luz natural del sol en un día soleado. E incluso en un día nublado, la luz afuera es 10 veces mayor que la que tenemos adentro. Las personas que trabajan en oficinas y tienen acceso a una ventana por donde entra luz natural son más físicamente activos, más felices, tienen más calidad de vida. Los que no tienen acceso a esa ventana tienen menor exposición a la luz natural en un 173%. Duermen 46 minutos menos cada noche, casi 1 hora, les falta esa luz del día y tienen menos vitalidad. Pues lo que sucede es que en nuestra piel, los queratinocitos, estas células, transportan también serotonina, son sensibles a la luz del sol, y esa serotonina se va a transformar en melatonina para mejorar nuestro sueño. Así que la exposición a la luz del sol aumenta la disponibilidad de serotonina, nos hace felices y nos ayuda a dormir. Ahora hablemos de la melatonina. La melatonina es una hormona que se produce en una glándula que se llama pineal,
que es una estructura muy pequeñita del cerebro, muy parecida a una lenteja, que mide entre 5 a 8 milímetros, pesa de 100 a 200 miligramos. Y esta hormona lo que hace es que prepara las células de nuestro cuerpo para dormir, induce un poco el sueño. Ella se secreta naturalmente en ambientes oscuros entre las 6 y las 7 de la noche cuando se va el sol. El problema es que ahora a las 7 de la noche estamos expuestos a pantallas con luz artificial y esto altera la producción de melatonina. Usualmente en la noche estamos en la casa con todos los bombillos encendidos y esa luz de los bombillos usualmente es blanca y esa luz blanca tiene un filtro azul que nos activa. En mi casa nosotros hicimos un pacto con mi esposo y es que en todas las habitaciones tenemos luz amarilla y en algunas partes sociales tenemos algo de luz blanca, pero la meta es que toda la casa tenga luz amarilla. Hablando de melatonina, yo confieso que usé gomitas de melatonina para inducir el sueño de mis hijos en una época que estaba terriblemente cansada y cuando llegaba la hora de dormir ellos estaban más activos que nunca. Eso hoy no me enorgullece porque estoy más que nunca a favor de estrategias naturales, no farmacológicas, para alinear nuestros ritmos. Pero en ese momento esas gomitas de melatonina fueron una tabla de salvación para mi salud mental. Ahora viene el malo de la película, que es el cortisol. El cortisol no es una hormona mala, al contrario, es necesaria para nuestro desempeño, para tener una salud óptima. Lo que sucede es que se le ha denominado la hormona del estrés, entonces se le ha atribuido un carácter perverso. Pero el cortisol afecta prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. Él es el que nos da la energía al levantarnos para movernos, el que nos mantiene despiertos, alerta, nos da fuerza, nos da focus, nos da vitalidad. El problema, como casi todo, es que exista en una dosis apropiada y que se libere en el momento apropiado. Lo normal es que tengamos un pico entre 7 y 8 de la mañana de cortisol. El cortisol va a determinar el ritmo de nuestro día. En la mañana aumenta y nos activa y ya cuando necesitamos descansar en la noche, disminuye. En resumen, el cortisol y la melatonina tienen una relación inversa. En el día aumenta el cortisol y la melatonina baja. En la noche la melatonina sube y el cortisol disminuye. El dilema o la cuestión con el cortisol es que cuando sufrimos estrés crónico, ese estrés que nos enferma, el cortisol se eleva de manera persistente y no nos deja dormir. O el problema también serían las enfermedades de las glándulas adrenales que disminuyen demasiado el cortisol. Afortunadamente estas enfermedades son raras. En este mundo al revés en el que vivimos, aunque llegamos a la casa en la noche cansados, estamos hiperalertas, estamos estimulados con luz artificial, no nos exponemos a la luz del sol y tenemos información incesante en las redes sociales. Nos quedamos usando redes sociales hasta tarde. Cuando llega la mañana, estamos fatigados, estamos privados de sueño y somos incapaces de levantarnos de la cama. Entonces nos levantamos tarde y nos saltamos ese momento maravilloso del sol. Nuestros genes y nuestro cerebro esperan y anhelan que tengamos exposición a la luz del sol en el día, especialmente entre las 6:30, entre el amanecer y las 8 de la mañana. Ojalá al menos media hora salir afuera, exponerse al sol, respirar aire. Y que en la noche evitemos a toda costa la exposición a la luz de las pantallas. Y estoy hablando de televisión, computadora, iPad, celular, Kindle, no importa si la pantalla es mate. Porque este uso de pantallas aumenta el cortisol de la noche y desordena nuestros ritmos. En un estudio que se hizo en un hospital de Boston, el Hospital de Mujeres de Boston, comparan personas que leen antes de dormir. Y hay un grupo de personas que leen con un iPad y hay otro grupo de personas que leen con un libro de papel. Las personas que leen con una pantalla que genera luz artificial se demoran más en dormirse, o sea, la latencia de sueño aumenta, disminuyen el sueño REM, que es el momento en que soñamos, es un momento importante, se reduce la melatonina y al día siguiente, por supuesto, están más cansados, incluso si duermen 8 horas, ya que no solamente es la cantidad, sino la calidad de sueño. Está confirmado con múltiples estudios que el uso de pantallas en la noche reduce la melatonina y aumenta el cortisol. O sea, nos cambia por completo y nos confunde el cerebro. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de dormir? Hablar con el esposo, con la pareja, hacer el amor, leer un libro pero en papel, escuchar música relajante, meditar, respirar, orar, entregarle la noche a papá, hacer limpieza facial, dental, qué sé yo.
Frecuentemente llegamos tan cansados en la noche que no podemos conectar con alguien, pero podemos durar perfectamente 1 hora en redes sociales, mirando Instagram o cualquier otra. Nos atrapa ese agujero negro del Internet. Y es que el Internet está diseñado para incitar búsquedas, ¿sí? Hacemos pequeños descubrimientos cada noche. Mira este video tan charro, mira esto tan divertido, y se lo reenviamos a las mismas 3 o 4 personas. Esa búsqueda continua está potenciada por la liberación de dopamina, que nos motiva, que nos alerta, y aunque estemos cansadísimos, fundidos, tenemos tanta dopamina que no nos dormimos. El cerebro crea patrones y los reproduce. Entonces, si todas las noches antes de dormir yo veo 1 hora de redes sociales en el celular, el cerebro va a esperar ese momento, lo va a anhelar. Y si hacemos eso en la cama recostados, pues el cerebro va a asociar la cama con redes sociales, no con dormir. Estamos creando caminos, redes neurales. Para cambiar esta conducta debemos cambiar completamente de rutina, romper con ese ciclo. Entonces es recomendable no usar dispositivos al menos 90 minutos antes de dormir, para que el cortisol disminuya, para que la melatonina aumente, para que la dopamina no se dispare a esa hora. Podemos poner el celular en silencio, en modo vibración, apagar notificaciones, ponernos en modo avión, apagar el celular por completo, sacarlo de la habitación sería lo ideal. Nada va a suceder porque estemos desconectados esas 8 horas. Yo empecé a hacer esto cuando tuve mi primer hijo y como buena madre primeriza estaba enfocada en este bebé. Desde las 7 de la noche de ese día hasta las 7 de la mañana del día siguiente me ponía en modo avión y que pase lo que tenga que pasar. Y esto redujo un poco la privación de sueño y estoy segura que mejoró la calidad de mi sueño. Dormir es un acto radical de amor en la época agitada, ansiosa e insomne en la que vivimos. Pero para ello necesitamos intención, determinación y preparación. Dormir fue hecho para satisfacer nuestras necesidades de descanso, el descanso de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Y el descanso diario es necesario para reparar, mantener y limpiar tanto nuestro cerebro como nuestro cuerpo. Dormir es un ritmo que nos bendice, no una carga o una tarea más. Debemos tener en cuenta las señales de luz y oscuridad que nos da este planeta en el que vivimos hace 200.000 años. Exponernos a la luz del sol en el día y evitar la luz artificial en la noche crea un ritmo natural e inteligente que asegura no solamente la cantidad, sino la calidad de sueño. Te invito a suscribirte a este podcast, a activar las notificaciones, a seguirnos en Instagram, en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.